Gracias por estar conectados, en este tiempo. Gracias porque yo sé que todos tenemos múltiples ocupaciones, pero el darse el tiempo para compartir, para estar aquí, realmente es muy, muy loable. Damos gracias por tener su cámara encendida. En verdad lo apreciamos muchísimo, lo valoramos. Qué gusto poder ver al pastor Nahum, que hace algún tiempo no lo había podido ver. Mando Nahum, gusto de saludarle, de verle. Aquí a los hermanos, también la hermana Rosita Valencia, el pastor Medina, el pastor Norberto. En verdad, como el pastor Jaime, esa camisa está usted muy guapo con esa camisa, le queda muy, muy bonita. En verdad, no, yo soy de las personas que tengo así como que me doy cuenta de los detalles de las ropas y pastor, que Dios me lo bendiga. Hermana Mary Yandún, qué gusto también de poder verle. En verdad, Dios me la bendiga grandemente. Aquí tenemos al hermano Juan Carlos Solórzano. Bienvenidos a todos mis hermanos. En verdad, me gustaría verlos a todos, pero no puedo verlos a todos. Pero bendiciones. Gracias por estar aquí en este tiempo de capacitación. Sin duda, un tema muy bonito que hoy nos va a compartir el pastor Jaime. Será la primera parte porque es un tema un poco extenso y pues no se puede abarcar mucho para que podamos ir más bien aprendiendo. Pero en verdad el asunto de los grupos pequeños es algo interesante, es algo muy, muy bueno. Así que hoy tenemos la primera capacitación. Esperamos que pueda servirles en el ministerio que el Señor les ha dado en cada una de sus iglesias, que ustedes puedan ocuparlos para bendición, para motivación, para realce y bendición de lo que se está haciendo en la congregación a la que el Señor les ha llamado a pastorear. Así que muchísimas gracias por estar acá presente. En verdad lo agradecemos mucho. Y sí pedimos que ustedes tengan sus apuntes, sus agendas, porque hoy no tendremos todavía un material como tal. Vamos a desarrollar pues nuestra capacidad más de la que ya la tenemos, de hacer las debidas anotaciones para poder recibir la capacitación. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y vamos a iniciar este tiempo con oración. Vamos a pedir al Señor que Él sea guiando y ayudándonos a ver que mientras el pastor Jaime va dando la conferencia, pues el Señor vaya ministrando nuestras vidas y vaya haciéndonos notar y ver qué son las cosas que pueden funcionar dentro de nuestras congregaciones para beneficio para beneficio y también de edificación de las iglesias. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos representados aquí en las iglesias, que está listo y dispuesto para recibir esta capacitación. Gracias, Señor, por el tiempo que brindan para aprender, para ser mejor, para en verdad crecer y desarrollarse como personas, como pastores, como ministros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Hoy también quiero rogar muy en especialmente por todo el ministerio que la IM está desarrollando con las capacitaciones a nivel de mujeres, a nivel de lo que es capacitación, lo que estamos viendo ahora, a nivel de cuidado pastoral, a nivel de jóvenes. Bueno, en todos los niveles, Señor, que se está trabajando, Padre, pedimos que en verdad tu amor, tu bendición nos dé un rumbo, nos dé una sola visión, nos dé un solo sentir a como IM, a cada uno de nosotros. Y también, Padre, agradecerte por la oportunidad que tú nos das de poder de poder pertenecer a una gran familia. También, Señor, quiero rogarte muy en especial por la vida del pastor Jaime. En verdad, Señor, añádele grandes bendiciones. Yo sé que a veces me doy cuenta que él trabaja demasiado, está en todo. Señor, en verdad, añádele fuerzas, bendiciones, que él también pueda tener sus tiempos de descanso. Queremos tenerlo para muchos años, Señor. En verdad es nuestro anhelo, es un hombre con grandes capacidades, con grandes virtudes y con un ministerio grande, Señor, y sobre todo con la pasión de la obra del Señor, ¿verdad? Padre, agradezco por la vida de él, agradezco por la vida de él y en verdad pido grandes bendiciones para él, para su familia y sígueles usando para tu gloria, para tu honra y haciéndoles puente, canal de bendición para la IM. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de ellos como familia y bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos que están conectados y cada congregación de la IM, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Jaime, su tiempo.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto volver a verles en una capacitación más que organiza la IEM a través de su ministerio del Seminario Bíblico del Pacífico y también el equipo digital IEM, que es un equipo que está tras cortinas, tras bastidores, y también nuestro equipo nacional de capacitación. Lindo verles. En verdad, quiero ser honesto. Me gusta que las personas enciendan sus cámaras porque encendidas las cámaras estamos más enfocados, estamos más atentos, estamos en una empatía, en una comunión más profunda, ya que siendo digital, siendo virtual, ya hay un distanciamiento tremendo. Y si hay cámaras apagadas, se torna mucho más distante. Pero estas son oportunidades que Dios nos ha brindado de estar juntos, de ser transparentes. Transparencia y la cámara encendida nos ayuda a eso. Respetaré a los que no pueden por situaciones personales y lo vamos a entender, pero si está en su alcance y en su posibilidad, nos llena verlos, nos llena verlos, esa es la palabra que quiero usar, nos llena ver su rostro, aunque sea a la distancia. Y son rostros hermosos, toditos son rostros hermosos, son personas lindas porque son creación especial de mi Dios, de mi Padre. Quiero romper un poco el protocolo, quiero pedirle disculpas a los organizadores. Quiero tomar esa oración que Marlenor hizo por mí, que Dios añada bendiciones porque esto. En verdad agradezco la preocupación, agradezco infinitamente sus oraciones. Quiero decirles que sus oraciones están haciendo efecto. Créanme y se los digo con toda franqueza. Por ejemplo, yo estoy tomando, y Inés sabe, mi esposa también sabe las decisiones que estoy tomando. Una de las decisiones más drásticas que he tomado es que yo ignoro al teléfono hasta las 11 de la mañana y luego desde la 1 de la tarde lo vuelvo a ignorar hasta las 4 más o menos de la tarde. Entonces, lo ignoro. Es decir, no lo topo, no lo miro, no lo escucho. Mi teléfono ha quedado en un cuarto, quinto, sexto, séptimo o décimo plano en mi vida. Mi teléfono me estaba matando. Y eso es un buen sermón para ustedes, pastor. Mi teléfono me estaba matando. El estrés, el nivel de trabajo, el nivel de distracción y ese pequeño gesto de renuncia, de morir a algo que nos es tan nuestro, ha permitido que venga a mi vida muchas cosas. Pero bueno, ese es un resultado de otras cosas que están pasando en mi vida. Y quiero ser franco, he tomado la firme decisión de volcarme a la presencia de Dios, buscarla como el Salmo 42. ¿Sí? Eh, Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como el siervo busca o brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios, por ti. Hermanos, he entendido que el peso que llevo en mis hombros es muy grande para llevarlo en la carne. El peso que llevo en mis hombros, escribe esa frase. Estamos escribiendo, ¿verdad? Estamos tomando nuevos hábitos. El peso que llevo en mis hombros es muy grande para llevarlo en la carne. Es necesario aplicar Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad llevad mi yugo, ¿sí? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos y os haré descansar. Hermanos, gracias por sus oraciones. Están surtiendo efecto, están haciendo un efecto profundo en mi vida. Y la palabra clave en mi vida ahora no es crecer. La palabra clave en mi vida es profundizar. Profundizar. La palabra clave en su vida no es crecer, es profundizar. Porque la palabra clave de Dios es crecer, porque Él añade crecimiento. Y mi clave es profundizar, enraizar mi vida en lo profundo, en el cuarto secreto, en la puerta cerrada,
Ese es el lugar donde ahora permanezco. Así que usted no me va a encontrar ni viajando mucho, ni me va a encontrar atendiendo una y mil cosas, no, porque estoy atendiendo a mi Señor. Así que empiezo eso, rompo el protocolo porque en verdad aprovecho la oración de Merlinor y le agradezco infinitamente. Esto que usted ve en la camisa bonita, no, en verdad es Cristo en mí. Es Cristo en mí y en mi rostro, su presencia en mí que hace que nosotros estemos bien. Estoy caminando, estoy cuidando mi salud, comiendo saludable. He dejado mucho los carbohidratos. Estoy comiendo mucha proteína, más ensalada. He dejado el azúcar 100%. He dejado los lácteos, la leche sobre todo, el queso no. La leche la he dejado por completo, la harina por completo. Disculpen esto a los panaderos, pero aquí hay esta gente que hace pan, ¿no? Pero he dejado hasta el pan completamente en mi vida, es un mínimo. Así que estoy tratando de aprovechar la nueva oportunidad que Dios me dio y entender el llamado, el toque fuerte que hizo el Señor a mi corazón, hablando en las dos formas, ¿no? El corazón operado y el corazón de manera espiritual. Entonces, quiero empezar diciendo eso y quiero que ese testimonio que estoy dándole le desafíe a usted, le desafíe a tomar medidas, a tomar riendas, a decidir, porque hermanos, es tiempo de llevar a la IM y a todas las iglesias que hoy nos representan. De hecho, están personas de otros países aquí que están invitadas, que han visto la oportunidad y lo valioso que es este tema. Entonces, les agradezco y les bendigo y les doy la bienvenida a todos. Para mí es una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad la IEM. Servir a la IEM es para mí un llamado de Dios porque la IEM está creciendo. Así que vámonos a trabajar. Le agradezco mucho por su cámara encendida. Me da alegría verles a toditos. Quisiera saludarles y abrazarles a todos, pero bueno, el tiempo no nos da. Y vamos a la enseñanza de hoy. Esta me parece que es la tercera enseñanza, Leito, ¿verdad? Si no me equivoco. Estamos en la tercera enseñanza. Sí, Ya. pastor, la tercera capacitación. Ajá, exacto. Muy lindo, ¿no? Muy lindo poder ya saber que estamos avanzando. Eh, bien, déjenme ver aquí. Ya, ahí estoy. Sí. Muy bien. Entonces, mis hermanos queridos, bienvenidos al tema de hoy. Como ya ustedes vieron, es cómo desarrollar un sistema de grupos pequeños saludables. Ese es el tema de hoy. ¿Sí? Este tema lo vamos a hacer de una manera híbrida. Escuchen esto. ¿Qué vamos a hacer, Leito? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta capacitación y creo que la que viene, si no me equivoco, es en 2 meses, pero será de el mismo tema. Y en medio de esos 2 meses vamos a enviar pequeños videos con parte de la capacitación. Es decir, esta capacitación va a ser de esta forma, sincrónica, y va a ser también asincrónica. Es decir, estaremos enviando material que usted vaya trabajando digitalmente, es decir, que pueda escribir, pero también estaremos enviando pequeños videos que refuercen la enseñanza y que sea un poco más dinámico, y que usted lo vea a su tiempo, en su ritmo, que lo vea con sus líderes, por ejemplo, con sus líderes cercanos, si no pudieron estar hoy. De hecho, esta enseñanza está siendo grabada. Usted puede pedirla al hermano Junior y a su equipo para que usted la pase en su equipo de trabajo, en su equipo pastoral, por ejemplo. Entonces, Sí, usted pastor, puede, perdón que le interrumpa. La próxima capacitación será 26 y 27 de julio, para que los hermanos ya vayan anotando que será para la siguiente capacitación. bueno, esa era la presencial, Leito, ya le informo bien, porque era la presencial, ¿se acuerda que la suspendimos? Sí, claro, sí. Sí, Entonces ya. no vamos a tener esa La, fecha. la presencial no va a haber, ya le voy a No, dar el dato. Sí, ya discúlpeme. listo, no Sí. se preocupe. Sí, porque era presencial y decidimos no hacerla presencial, sino hasta el próximo año, porque queríamos primero ir reclutando los líderes que están interesados en este crecimiento, ¿no? Sí, eso sí sabía, pastor, sino que pensaba que la fecha no se había movido. Aún Ya. la virtual sería para el 26 y 27 de julio, pero igual usted ya nos informa, no hay problema. Sí, gracias, disculpe. Ya, muy bien. A ver, déjeme aquí arreglar esta pantalla. ¿Cómo la hago? Ok. Eso, ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo desarrollar grupos pequeños? No quiero empezar nada de lo que hago
sin recordar la visión de la IEM. Disculpando a los que son de iglesias de otros países, nuestra iglesia en el Ecuador tiene una visión y una misión. Y todos, sin excepción, deben saberse la visión. Leito, usted recordará cuando estábamos en la Concordia, ustedes, los niños de 2 años, de menos de 2 años, sabían la visión, ¿sí o no? Sí, pastor, todo el mundo sabía la visión, todo el mundo. Y no era una visión corta como la que tenemos, es una visión larga. La visión de la Concordia en ese entonces era conquistar la Concordia para Cristo, haciendo discípulos por las casas y en el templo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó. Miren, tremenda visión. Mi hijo de 2 años se la sabía. Todos los niños que yo les preguntaba, porque la visión, pastores, si tienes una visión, si no tienes una visión, estás en graves problemas. Pero si tienes una visión y no la saben, es como no tener. Si no la sabes tú, es peor. Si no la sabes tú, no tienes autoridad para pedirles que se la sepan los demás. Entonces, nuestra visión, tu visión, tienes que hacerla repetir, como dice la palabra, ¿sí? Enséñale esto, repítelo, repítelo. Entonces, nuestra visión es obedecer la gran comisión a fin de glorificar a Dios. 2 elementos indispensables en la vida de la iglesia. Obedecer la gran comisión que involucra el gran mandamiento, amar al prójimo y amar a Dios, y de esa forma hacemos la gran comisión, pero el fin, la motivación es devolverle la gloria a Dios, es volvernos a Él, volvernos a su presencia, volver al Génesis, capítulo 1 y 2, donde estábamos diseñados para honrarlo, para glorificarlo. Es decir, todo lo que hagamos, hermanos, escuchen, si nosotros quitamos la frase a fin de glorificar a Dios, esa visión, obedecer la gran comisión, es netamente carnal y humana. O sea, simplemente humana. Serían estrategias, serían mecanismos, métodos, pero no. Nuestra motivación, lo que fluye de acá debe ser glorificar a Dios. Lo hago por ti, lo hago para ti, ¿sí? Por eso la visión de la IM tiene estos 2 elementos. Obedecer la gran comisión que involucra el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, pero también tiene ese impulso que es glorificar a Dios. Y la misión de la IM es hacer discípulos a la imagen de Cristo. O sea, todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a hacer, escuchen, todos los eventos, las reuniones, no son activismo, son fuentes, son recursos, son instancias para fortalecer la visión. Repito, las conferencias de mujeres, las conferencias presenciales de mujeres, el GEME Revolution, los campamentos de jóvenes, los retiros, los tiempos de oración de jueves, todo lo que estamos haciendo, las capacitaciones, no son activismo, son recursos, son elementos, son instancias, son momentos para impulsar, darle dinamismo a la visión. Darle dinamismo a la visión. Entonces, por eso la importancia de que ustedes, pastores y hermanos y líderes, estén involucrados, que saquen el tiempo. Este año fue un poco así, ¿no? Un poco todavía inestable porque estamos empezando. Pero el nuevo año, pastores y líderes, vamos a tratar de, con mucho tiempo anticipado, si es posible en el mes de octubre, ojalá sacar la agenda del 2025 para que todo esté completamente cuadrado, ¿sí? Y que ustedes también puedan trabajar. Y lo que hacemos a nivel local también sea fusionado con lo que está a nivel nacional. ¿Ok? Muy bien, entonces, el tema de esta noche específicamente, el tema de esta noche específicamente es la pregunta, ¿no? Y tengo una amiga 2 amigas que me van a acompañar esta noche en esta conferencia. Así que primero quiero dar la bienvenida a mi hermana Leila Lord. Bienvenida Leila, ¿cómo estás? Hola, pastor, muy bien, gracias a Dios. Aquí saludando a los hermanos. Gusto verlos a todos. Qué gusto ver. Leila, bueno, se preguntarán qué hace Leila aquí. Bueno, Leila, empieza con la parte que te toca a ti. Pastor, creo que todos hemos ingresado a esta conferencia por una razón. Tenemos curiosidad cómo desarrollar un sistema de grupos pequeños saludables. Y bueno, quisiera que nos ayude. Bueno, Leila, esa es la pregunta que muchos
a nivel mundial se hacen. ¿Cómo desarrollar un sistema de grupos pequeños saludables? O muchos dicen, ¿cómo puedo crear células? ¿O cómo puedo crear casas de paz? ¿O casas de luz? ¿O casas café? O lo que quiera ponerle como nombre. En fin, grupos pequeños o microgrupos, como otros dicen, tiene que ver con algo tan importante y tan valioso que hace falta en las iglesias saludables. El cómo, ¿sí? El cómo, de hecho, en la siguiente lámina que está allí, dice, el cómo es el camino para llegar a un lugar. Présteme atención. Todos queremos saber cómo. Todos estamos interesados en el material, estamos interesados en las estrategias. ¿Cómo llego a esa meta? ¿Cómo llego a ese lugar? Y dice, enséñame cómo lo estás haciendo tú. Todos queremos saber cómo. Todos queremos enterarnos qué hiciste para llegar a tener esos grupos, esa cantidad de grupos, esa cantidad de gente. ¿Cómo tienes esa economía? Todos nos hacemos la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Y el cómo es el camino para llegar a un lugar. Pero hermanos, el qué, ¿sí? Y el por qué son las razones para ir a ese lugar. ¿Me explico? O sea, pensemos en los grupos pequeños saludables. ¿Cómo los tengo, Pastor Jaime? ¿Qué tal si mejor empezamos haciendo la pregunta, ¿qué significa tener grupos pequeños? ¿Y por qué debo tenerlos en mi iglesia? Eso nos hace pensar un poco más, porque el cómo nos hace pensar en estrategias, nos hace pensar en formas, ¿sí? Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no se enfocó en el cómo, sino en el qué y el por qué. Todo lo que hagamos de aquí en adelante no tiene que venir con la pregunta ¿cómo? En verdad, esta pregunta, este tema lo pusimos para captar su atención. Pero queremos empezar esta capacitación en primera instancia preguntándonos qué son grupos pequeños y el por qué son las razones, son las motivaciones que tenemos. De hecho, escuchen, hay muchos que queremos tener grupos de células o grupos pequeños porque queremos que la iglesia crezca. Bueno, inventamos un sistema, copiamos un sistema de X iglesia, traemos a tal capacitador que capacite a nuestra iglesia para tener estos grupos porque yo quiero que la iglesia crezca y en verdad esa no es la motivación correcta. Y más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Leila, ¿qué te parece? Me parece muy interesante. Creo que, bueno, al final, cómo desarrollar un sistema de grupos pequeños será una incógnita hasta que nos muestre qué, ¿verdad? Sí. Entonces creo que estamos expectantes. Ahora, Pastor, por favor, díganos, ¿qué es un sistema de grupos pequeños saludables? Muy bien. Esa pregunta es la pregunta clave. ¿Qué es un sistema de grupos pequeños saludables? Escriba eso en sus apuntes. ¿Qué es un sistema? Miren cómo cambia, ¿no? De cómo crear un sistema, que eso sería tan fácil decírselo a usted. Es tan fácil decirle esto hay que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y Bloom, usted empieza. Pero ¿y cuando usted tropieza en el camino? Cuando usted no sabe qué más hacer, cuando usted encuentra problemas en el camino, ahí es cuando debimos pensar en qué es un sistema de grupos pequeños. Y tengo yo un concepto, no lo va a encontrar usted en ningún lugar, en ningún libro, porque ese concepto lo trabajé en estos meses, pensando en toda la experiencia que he tenido de grupos pequeños. Yo tengo muchos años trabajando con grupos pequeños, he fracasado con grupos pequeños, he copiado modelos de grupos pequeños, he vuelto a intentar grupos pequeños. Entonces, y he estudiado libros de grupos pequeños, de unos y de otros y de otros. He visto modelos, pero en todo esto, la pregunta que hicimos es, ¿qué es un sistema? Un sistema de grupos pequeños es un movimiento constante. Escuche, un movimiento constante de grupos orgánicos, miren, y vivos,
alimentados por una fuerza superior, que es el Espíritu Santo, que se reproduce, este sistema, este grupo se reproduce y genera cambios visibles entre los miembros. Un sistema, hermanos, de grupos pequeños es un movimiento constante. ¿Qué pasa en muchas iglesias? Crean un grupo, la gente se desmotiva, la gente no es constante, pierden el ritmo. No, no, un sistema es algo constante, ¿sí? Pienso en un carro que tiene una banda, ¿no? Dándole y dándole constantemente. Se rompe la banda, deja el carro de andar. Ese grupo, escuchen, es orgánico, no organizado, orgánico. Orgánico significa que va creciendo, que va teniendo cambios, modificaciones, ¿sí? De acuerdo a cómo va viviendo, ¿no? Es vivo, no es inerte, no es seco, no es frío, no es aburrido, es un grupo orgánico y vivo. Y este grupo tiene que estar alimentado por una fuerza superior. En este caso, en nuestro caso, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser el anfitrión de ese grupo, no el líder, el colíder, como le llamábamos todo el tiempo, el pastor. No, no, no. Es el Espíritu Santo el que produce esa fuerza para que ese grupo funcione. Y este grupo, si es orgánico y vivo, como una planta, que si es orgánica y viva, ¿qué produce al final? Frutos, ¿cierto? Entonces este grupo es algo que produce o reproduce, se reproduce. Todo lo que se reproduzca perdura en el tiempo. Esa frase escríbela. Todo lo que se reproduzca perdura en el tiempo. Lo que deja de reproducir tiende a desaparecer. Lo que deja de reproducir tiende a desaparecer. ¿Sí? Pero lo que produce, reproduce, eso va a vivir. Ahora, y también genera cambios entre los miembros. Genera cambios visibles. Es decir, en un grupo vivo, orgánico, en un sistema constante, los miembros van a empezar a experimentar cambios. Cambios. Yo quiero, hermanos, en esta noche que hagamos una idea de todo lo que estamos diciendo. Vamos a hacer una comparativa con lo que es un culto. Un culto donde hay 40, 50, 60. De hecho, quiero que tomemos en cuenta que cuando hablamos de grupo pequeño, escriba eso en subrayado. Un grupo pequeño no debe sobrepasar las 10 personas. Máximo 10, mínimo 3. Un grupo pequeño como esto. Y de hecho, estoy dando tal vez cosas del futuro que voy a dar, ¿no? Pero es casi inevitable no decir cosas, Leila. Pero entonces, un grupo pequeño tiene que ser de un mínimo de 3 y un máximo de 10. Y en ese máximo de 10 hay que buscar las formas de cuando en cuando fraccionarlo en 3 o en 2 para que el grupo tenga la esencia de ser pequeño, 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 pequeño. Nosotros tenemos ideas de grupos celulares y mientras más gente tengamos, más feliz somos. Y empezamos a tener otra vez iglesias y tenemos que volver a hacer formato de iglesia y perdemos la esencia de lo que es un grupo pequeño. ¿Ok? Muy bien. Miren, perdón, esa imagen, a ver, esa imagen ahí. Este es el resultado de un sistema de movimiento constante de un grupo orgánico y vivo, ¿no? Impulsado por una fuerza superior que se reproduce y genera cambio. Ahí está, ¿no? Personas vivas y estas personas impulsadas por el centro de ese grupo que es Jesús, generan otro grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo. Y vamos a luego ver. Ahora, en ese grupo pequeño, lo que va a existir en ese movimiento, en ese grupo pequeño, es un crecimiento. Miren, tiene que haber crecimiento. Yo voy a hablarle aquí muy claro a los pastores que tienen grupos pequeños o casas de paz, casas de luz, o como usted le llame, yo no sé cómo le llama, células, si es que los tiene.
miren, si en ese grupo no hay crecimiento, madurez, y sus hermanos en Cristo son los mismos, hay que poner atención. El grupo tiene que tener cuidado entre sí, los miembros, haber cuidado. Jesús cuando estuvo con la multitud, dice que él tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Qué cosa? Desamparados y dispersos. Desamparados y dispersos. Desamparados y dispersos. No había quien cuide a esas ovejitas. Entonces Jesús, ante esa necesidad, dijo esto: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ora en el día por esa oración? ¿No creen que andamos perdidos en el espacio, como dice mi amigo Alberto Lloví? Oramos por todo, pero pocos estamos orando todos los días, fervientemente, por la necesidad que descubrió Jesús y la orden que él dio en ese día, en Mateo 9, eso está en Mateo 9, 35 al 39. Él dijo, rueguen, es decir, oren, pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Yo he visto pastores que andan de célula en célula predicando. El martes de la célula fulana, el miércoles de la cena sultana, el jueves de la cena. Hermano, eso no es un grupo, no es un grupo pequeño saludable. Disculpe, disculpe que lo diga así. Yo sé que no quiero aquí derrumbar lo que usted está haciendo. No, no. Es lo que yo quiero decirle desde mi punto de vista y también bíblicamente observándolo. Un grupo tiene que tener cuidado y cuidadores, pues. Tiene que tener cuidadores, porque el pastor no puede cuidar a todos. Tiene que ser un grupo donde genera nutrición, gente nutrida en el espíritu, gente nutrida en la madurez, nutrida en el conocimiento, pero también en la vida práctica cristiana. Tiene que haber atención, es decir, ¿quién está enfermo? En ese grupo tiene que haber atención, cuidado. En ese grupo tiene que haber abundancia, como Hechos 2. Dice que vendían sus propiedades y las repartían. Tienen que todos tener provisión, todos están cuidándose. Estoy sin trabajo, bueno, vamos a apoyarte un día para darte un trabajo acá. Es decir, hay atención, hay abundancia, vida, ¿no? Hay interdependencia. Esa palabra es nueva para toditos. Interdependencia. Para todos es conocida la palabra dependiente. Una persona dependiente, ¿no? Una persona independiente y hasta la palabra codependiente. Pero la palabra interdependiente es bastante nueva para muchos. Esa palabra interdependencia viene de la raíz hebrea, que es Ezer. Escríbala ahí, la letra E, Z, E, R. Ezer es la palabra que se usó en Génesis 2, me parece que es el 24, no recuerdo bien, donde dice que Dios le creó la ayuda idónea, sí, y dice que Adán dijo, este sí es hueso de mis huesos y carne de mis carnes, ¿no? Y Adán estaba deleitado con esa bella mujer ahí. Entonces, la palabra ayuda idónea es la palabra Ezer, que significa la compañera, el complemento. Entonces, en un grupo debe haber interdependencia. En ese grupo no hay el que sabe más y el que sabe menos. No, todos. ¿Se han visto ustedes un 8 acostado? Un 8 acostado. O como esas pistas de carrito que antes comprábamos, que son así como un 8. Eso es la imagen de interdependencia. Si yo estoy acá arriba y tú estás acá abajo, yo me hago hacia acá para apoyarte. Y tal vez otro día tú estás acá y tú me apoyas a mí. Es la imagen de un matrimonio. ¿Cómo debe funcionar un matrimonio? En el matrimonio no hay uno superior y otro inferior. Sí hay una cabeza, que es el marido, pero no significa que sea superior, sino que es un complemento. Entonces, la interdependencia funciona en un grupo pequeño saludable, ¿sí? Más adelante voy a ahondar un poco más en ese tema. Ahora, Leila, hasta ahí, ¿cómo estamos? Estoy llenando mi libreta de apuntes, espero no ser la única. Está muy interesante todos los datos que nos está adelantando y cosas que a lo mejor teníamos una idea del concepto, creíamos que entendíamos el concepto de grupos pequeños, pero creo que nos estábamos enfocando en hacer grande el grupo. Ajá, Me incluyo. sí. Entiendo un poco más ahora que se necesita que el grupo sea pequeño para poder tener todas estas cualidades que usted ya mencionó, ¿no? Crecimiento, cuidado, nutrición y personas que sean de apoyo, interdependencia. Lo voy a tener muy anotado, me parece interesante esto. Una persona de apoyo que sea nuestro complemento.
bueno, podríamos ser nosotros mismos esa persona de apoyo también. Interesante, pastor. Ya nos explicó el qué, ahora sería interesante que nos diga por qué desarrollar un sistema de grupos pequeños saludables. Gracias, Leila, y por esa retroalimentación muy buena. ¿Por qué desarrollar un sistema de grupos pequeños saludables? Voy a trabajar con cuatro cosas. Voy a dar cuatro cosas que creo personalmente que son el por qué. Habrán muchas más. De hecho, voy a abrir el diálogo para que en los futuros días ustedes puedan enviarme a mí sus perspectivas de por qué desarrollar un sistema de grupos pequeños. Hay mucho más, como digo, pero por tiempo vamos a trabajar con cuatro cosas. Y la pregunta es, ¿por qué desarrollar un sistema de grupos pequeños? La respuesta número uno es, fue la forma favorita de Jesucristo para ser discípulos. Fue la forma favorita de Jesucristo para ser discípulos. ¿Saben qué? Denme un minutito porque mi familia está llegando y voy a pasar las llaves. Disculpen, póngale pausa ahí. Muy bien, aquí estoy. Estábamos en una campaña y mi familia acaba de llegar. Aquí estamos, Leila, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera respuesta es que fue la forma favorita de Jesucristo para ser discípulos. ¿Cómo le suena esa cosa, no? Es muy interesante, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús. Nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús, tenemos que seguir las pisadas de Jesús, tenemos que aprender de Jesús, tenemos que conocer cómo hizo Él las cosas, pero también el por qué hizo las cosas. ¿Por qué Jesús usó la forma de grupos pequeños, ¿no? Entonces, veamos entonces algunos ejemplos. Fue la forma favorita de Jesucristo para ser discípulos. Marcos 6:39. Mi amiga Michelle tiene unos textos bíblicos ahí buscados para leerlos y que usted solo los escuche. Michelle, ¿puedes leer los textos? Marcos Ok. 6:39, el primero. Marcos 6:39 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? Jesús es estratega y él sabe que si haces grupos, la distribución será más rápida. Si haces grupos, el conteo estadístico será mucho mejor. Si haces grupos, el compartir y el convivir será más ameno, ¿sí? Entonces, todas estas formas, todas estas razones se usó en la alimentación de los 5,000. Jesús los mandó a agruparse, aunque en ese instante fueron grupos grandes, pero en verdad el principio de grupos está allí. Jesús usó los grupos para alimentar a la gente. Número 2, Marcos 3:13 al 15. Dice así, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él llamó a un grupo. Él tenía muchos discípulos, pero llamó a un grupo de apóstoles para que estuviesen con él. Cuando usted lea con tiempo en su casa ese texto, hay tres razones por qué Jesús llamó a los discípulos. Para que estuviesen con él fue la primera. Cuando usted hace un grupo es para tener alguien que le acompañe, es tener vida, es invertir su vida en otros, ¿sí? Esa es una razón, la razón favorita de Jesús. Escuchen, escuchen, hermanos, esto es algo bomba. La razón favorita de Jesús de tener a 12 discípulos fue para invertir su vida en ellos, invertirlo en ellos, ¿sí? Él le gustaba estar en la casa de los discípulos, le gustaba pasar tiempo con ellos. Él buscaba apartarlos de la multitud. Entonces, Jesús buscó a 12 de entre todos los que tenía, pero aún ahí, de los 12 hermanos, Jesús pasó tiempo muchas veces con 3 de ellos. Miren, Leila, ¿cuánto eran el mínimo de discípulos? ¿Te acuerdas? Sí, pastor, mínimo 3, máximo 10. ¿Y Jesús a cuánto llevaba a veces? A 3.
Jesús a veces apartaba a Juan, a Jacobo, a Pedro y también a Andrés. Había esa combinación, a veces a los 4, a veces a 3, a momentos cruciales, a momentos así muy de impacto, ¿no? Él los llamaba y los traía con él. Entonces, vemos la importancia de generar grupos y cuanto más pequeños sean, más saludables van a ser, van a producir mejor, ¿sí? Muy bien. Lucas 12:32. ¿Qué dice Lucas 12:32? Dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El lenguaje de los pastores es eh, iglesia grande, ¿verdad? Células grandes. Y nuestras preguntas, ¿cuánta gente tienes? La pregunta, ¿no? Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Manada pequeña. Ese es un buen nombre para tus grupos pequeños aunque no sería tan bueno, ¿no? Si dices manada pequeña en Manaví, van a pensar en el ganado, ¿verdad? Entonces, mejor no lo pongas. Yo pensé eso en la tarde y digo, no, manada pequeña no queda bien, porque va a ser algo un poco raro. Pero bueno, Jesús les decía manada pequeña, ¿no? Manada pequeña. Miren, veamos unos ejemplos más. Jesús en casa de Mateo. Jesús buscó estar en grupos pequeños. Jesús en casa de Zaqueo. Hoy quiero ir a tu casa. Jesús con los discípulos en lugares solitarios. ¿Se acuerdan? Jesús los apartaba. Vámonos de aquí a un lugar solitario. Y en esos momentos solitarios, ¿qué les enseñaba? Les enseñaba distinto a las multitudes. A las multitudes les enseñaba en parábolas, para que oyendo no entiendan. Interesante, ¿no? A los que tienen se les quitará, perdón, se les dará más, y a los que no tienen, aún lo poco que tienen se les quitará. A los discípulos se les dio los tesoros del cielo, las enseñanzas del reino de los cielos, en grupos pequeños. Hermanos queridos, los grupos pequeños son para transmitir nuestras cosas profundas. Los grupos pequeños son para generar transparencia y vulnerabilidad. En un grupo pequeño tiene que existir transparencia, como un vidrio que se ve cuando estoy en un restaurante, me ven todos de afuera que estoy comiendo papas fritas, todos me ven porque es transparente el vidrio, así tienen que verme para adentro. O sea, cuando vean a Jaime, ven a alguien transparente. Y alguien vulnerable es alguien que reconoce que necesita ayuda. Hay que ser vulnerables. En el grupo pequeño hay vulnerabilidad y transparencia. Más adelante les voy a explicar un poco eso en las próximas capacitaciones. Ok, también Jesús intentando buscar momentos a solas con los 12 y también con los 3 de mayor cercanía. Jesús era, ¿cómo es? Intencional para buscar momentos a solas. Él decía, vámonos a un lugar solitario. Los llevaba. En esos momentos de soledad con ellos, eran los momentos de más profundidad. Escriba esa palabra. Los grupos pequeños tienen profundidad. ¿Usted cómo profundiza en un grupo de 12, 13, 15 personas? 20 personas en una célula. ¿Cómo profundiza usted? No puede profundizar, no todos pueden hablar, no todos pueden opinar, no todos pueden recibir. Pero en un grupo de 3, hasta el tímido tiene que hablar. Hasta el más callado va a decir algo. En un grupo de 4, hasta un grupo de 5, de 6, de 7, va a hablar, porque tiene la oportunidad. Entonces Jesús era intencional, él buscaba, y en esos momentos de grupos pequeños Jesús profundizaba en las vidas de ellos. Hermanos, saben que usted existe y yo existo porque Jesús tuvo tiempos de grupos pequeños. ¿Quiere una iglesia usted viva? Le voy a dar una frase. La iglesia surge cuando termina el culto. ¿Cómo es su iglesia después del culto? Es una iglesia que se queda para conversar, para reír, para disfrutar, para estar en grupos ahí conversando. Si es así su iglesia, va bien. Tiene una iglesia viva. La iglesia real empieza cuando termina el culto, respetando todo, ¿no? Y no minimizando el culto para nada, sino más bien esa iglesia florecida y profunda es una iglesia que se nota en sus relaciones. Entonces, necesitamos trabajar y pensar en el por qué. ¿Por qué Jesús tenía esa forma favorita? Porque, hermano, el haber hecho eso es lo que logró que en las décadas, en los siglos venideros, la iglesia perdure. Recuerde el concepto de grupos pequeños. Y usted va a buscar, yo le voy a mandar como tarea que me busque, escriba esta tarea. Búsqueme en el Nuevo Testamento
eh, imágenes de grupos pequeños o de grupos en casa, grupos de casa, ¿ya? Porque a veces eran en casa. ¿Dónde usted encuentra versículos que hablan de reuniones en casa, o de iglesia en casa, o de grupos pequeños? La palabra grupos pequeños no existe en la Biblia, por cierto, solamente es un término moderno nuestro. Ok. ¿Cuántos recuerdan otros escenarios? No sé si alguien quiere opinar o recordar otro escenario donde Jesús estuvo en grupos pequeños. ¿Alguien me puede recordar? Puede abrir su micrófono y decirme, pastor, yo recuerdo esto. Estamos en la casa de Zaqueo. En la casa de Zaqueo. Muy bien. ¿Alguien más recuerda otro grupo así? Sí, sí, pastor, yo recuerdo en la casa de Marta y María y Lázaro. Linda, linda escena, ¿no? Marta, María. Muy bien. ¿Dónde más? Excelente. ¿Quién más recuerda otra casa? Otro grupo pequeño. Por ejemplo, cuando estaban orando por Pedro, ¿no? Cuando Pedro estaba en la cárcel. Ujú. Cuando Jesús se transfiguró, sí, transfiguró. Cuando convirtió el agua en vino era un grupo inmenso, que era bastante. Era una fiesta, pastor. Ahí sí, no. Esa era Es una que fiesta. no sé cómo sería ahí, no. Eso fue tremendo. Eso era como su cumpleaños, pastor Norberto. En la casa de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Muy bien, Roberto. No, ese sí, ese sí. Sí. En la casa de Cornelio también. La casa de Cornelio, también, correcto. Se hizo una reunión. Sí. Excelente. Sí. ¿Dónde más? ¿En la barca? En la barca. Grupo pequeño. ¿Dónde más? Bueno, complete la tarea. Ya le di otros tips. Complete la tarea. ¿Dónde dice? ¿Sí? También, aunque no fue un grupo, pero sí el encuentro de él con la mujer samaritana que cambió su vida para siempre. Grupo pequeño, ¿no? Miguel, ¿de dónde eres? De República Dominicana, de Iglesia Misionera Incorporada a Las Colinas, Santiago. República Dominicana, bienvenido. Bienvenido, qué gusto. Muy bien. Gracias por recordar y participar otros escenarios. Sigamos, sigamos. Muy bien. Ojalá estemos aprendiendo todos. Déjenme aquí manejar esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué desarrollar un sistema de grupos pequeños? ¿Y por qué es la clave? ¿No? La pregunta, ¿por qué? La segunda cosa ¿es la mejor forma en que se pueden vivir los mandamientos recíprocos? Y eso te dirá, ¿qué es eso, pastor? Es la mejor forma en que se pueden vivir los mandamientos recíprocos. Existen casi 30 mandamientos recíprocos en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere que le envíe la foto, de hecho voy a tratar de enviarla ahorita mismo. La foto de los 28 mandamientos que yo encuentro en la Biblia, los tengo aquí, en una Biblia que se llama la Biblia del Discípulo, y se la voy a enviar a Junior para que él, como es el pilas de este grupo, la envíe si pueden ahí al chat y capaz la pueden bajar, imprimir. Me confirma Junior si eso se puede hacer, pero tengo chicos muy pilas aquí conmigo trabajando. Ahí están. Les envié 29 mandamientos recíprocos. Ahora yo le pregunto, en una iglesia de 600, de 1000, de 10,000 o de 100, usted puede 2 horas a la semana generar un movimiento donde los mandamientos recíprocos se cumplan. Solo en el Nuevo Testamento hay casi 30 mandamientos recíprocos. ¿Cuáles son los mandamientos recíprocos? Todos los que dicen unos a otros. Y qué bueno que digan unos a otros y no diga otros a mí, otros a uno, sino que empieza conmigo, unos a otros. Y ahí viene Ezer, interdependencia, los unos apoyando a los otros, ¿no? No hay un sabio aquí, nadie se haga entendido ni sabio entre vosotros, sino que todos somos humildes, ¿no? Todos traemos una palabra, según Corintios 14, todos venimos con algo de Dios al grupo pequeño. El grupo pequeño saludable, te voy a dar un tips, no es un grupo donde hay un monólogo, donde hay un líder que lo sabe todo y responde a todos. Ese no es un grupo saludable. Un grupo saludable es donde todos traen una palabra de Dios. Ojo, no en desorden. Ya les voy a dar los detalles más adelante. Pero por ahora solo quiero decirles que
El grupo pequeño es el lugar idóneo para vivir los mandamientos recíprocos. Por ejemplo, amarse unos a otros. Yo tengo todos los versículos. No sé si Junior ya lo subió o no lo ha hecho, pero me confirmes. Sí, Entonces, en el chat sí está, pastor. Yo le envío al en el grupo. chat ya usted puede descargarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, amarse unos a otros. Miren, hay gente en la iglesia que ni siquiera se conocen entre ellos. ¿Cómo pueden amarse? ¿Cómo pueden mostrarse amor? Pero en un grupo pequeño, de 5, 6, 7, 8, hasta máximo 10, ellos todo el tiempo se van a estar encontrando, se van a estar reuniendo, se van a estar ministrando, llamando, mensajeando, visitando. Entonces ellos empiezan a amarse mutuamente, empiezan a amarse unos con otros, ¿ok? Perdonarse unos a otros, llevar las cargas unos a otros, soportarse unos a otros. ¿No cree que eso se da en un grupo pequeño? Orar unos por otros, perdonarse unos por otros. 2 veces está eso. Por algo ha de ser que está 2 veces perdonarse, ¿eh? ¿Qué otro mandamiento? Sin ver lo que Junior subió, ¿recuerdas? ¿Quién recuerda otro mandamiento recíproco? A ver. Animándose unos a otros. Soportándose los unos a los otros. Ese es lo que más necesitamos, soportarnos, ¿verdad? Todos, hay muchos mandamientos. Por ejemplo, instruyanse unos a otros, consuélense unos a otros, no se quejen de unos del otro, confiésense unos a otros, oren unos por otros, sean hospitalarios unos con otros, sean humildes unos con otros, aconséjense unos a otros, acéptense los unos a los otros, promuevan la edificación mutua unos a otros, prefieran dar la honra unos a otros, tengan la misma actitud unos con otros. ¿No creen que eso no se da en un culto de 2 horas una vez a la semana? Eso no se puede dar ahí. Eso se va a dar en un sistema de grupos pequeños saludables. Esos mandamientos, la iglesia, hermanos, ni siquiera sabe que existen estas cosas, porque no tienen esa relación, ese movimiento constante que reproduzca, ¿no? Que reproduzca una y otra cosa en la vida de los hermanos. Entonces, número 2 es la forma favorita. Muy bien, vamos al número 3. ¿Por qué desarrollar un sistema de grupos pequeños saludables? Es la mejor manera de formar líderes al estilo invernadero. El año pasado me fui a Ambato y tuve la oportunidad de entrar a unos grandes galpones invernaderos, sistemas de cultivo, de aceleración, sistemas de cultivo que tienen la intención de reproducir, tienen la intención de cuidar. Entonces, me acordé de eso, ¿no? Y es la mejor manera. Un grupo pequeño, un sistema de grupos pequeños, es la mejor manera de formar líderes. Cuando yo abrí aquí, hace 2 años creo que fue, no me acuerdo si fue cuando, yo tenía mi grupo de líderes, yo los tenía todos los días martes, los convocaba a la iglesia. Supongamos que eran unos 100 líderes en ese entonces. Anoche creo que estuvimos como 100, no sé cuántos, 140 tal vez. Y líderes, estamos hablando de gente que está involucrada en un grupo pequeño. Entonces, yo les dije, ¿qué prefieren? ¿Que yo sea su predicador de todos los martes? ¿O prefieren que tengamos 30 predicadores en la semana? Entonces me dijeron, preferimos 30. Entonces yo dejé de predicarle a todos, pero levantamos 30 predicadores para que crezcan, se conviertan en los hombres. Ahora, no solo 30 predicadores, sino que en los grupos pequeños saludables, lo que yo les voy a mostrar más adelante, en esos grupos pequeños, todos son candidatos para traer una palabra de Dios, ¿sí? Porque es un grupo orgánico, vivo, saludable, donde estamos viviendo los mandamientos recíprocos. Entonces, no aparece un llanero solitario, líder, sábelo todo, el súper espiritual, impecable. No, no. Todos tenemos que llegar a ese nivel. Todos somos llamados a las mismas cosas de parte del Señor. Entonces, el grupo pequeño es como, imagínense
sistema de galpones de invernadero. ¿Ya? ¿Y qué pasa en un invernadero? Estar agrupados nos permite crecimiento intencional acelerado. Escriba esa frase. Crecimiento intencional acelerado. ¿Quiere que su iglesia crezca, hermanos? Haga que sus líderes crezcan. Perdón, me equivoco. Crezca usted. Si el pastor no crece, ¿por qué quiere que la iglesia crezca? Si el pastor no lee ni siquiera un libro en el año, ¿cómo pretendemos que la iglesia lea? Si el pastor no se va a una capacitación o al encuentro de oración, no estoy bromeando, no se va a una capacitación, en el año una que se vaya, en octubre hay una en Quito, yo les mandé el link de Palabra de Vida, de Escuela de Pastores, y estas que estamos dando aquí. Si no vas, si no creces intencionalmente y aceleradamente, porque hermanos, los tiempos están cortos y difíciles. Yo tengo que crecer, 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 crecer. Pero para crecer tengo que profundizar, profundizar, profundizar. Dos, mi mayor enfoque debe ser las raíces, debe ser mi relación con Dios. Nada del ministerio tiene que ser primero, sino mi relación con Dios. Pastores, palabra y oración. Palabra y oración. No te atrevas a abrir grupos pequeños si primero tú no estás en la palabra y en la oración. Vas a fracasar. Entonces, ¿qué dice Efesios 4:11, querida Michelle? En adelante, yo te digo hasta dónde pares. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigue leyendo, sigue leyendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué les parece si hacemos los grupos pequeños enfocados en ese versículo? Si usted va a hacer un grupo pequeño, le voy a dar un tips. No empiece como yo empecé. Yo me equivoqué empezando con 30 grupos. Empiece con un solo grupo. Uno. Parece pobre, pero eso es lo mejor. Uno. Y ese uno debe iniciarlo usted, pastor. Usted. Porque usted es el ADN de la iglesia. Y ese grupo pequeño, enfóquelo en ese texto, hermano. Miren, en tu grupo pequeño van a haber personas que son maestros, apóstoles, evangelistas, y hablando no tanto de la visión actual de un profeta, apóstol, maestro, no, la visión bíblica. En tu grupo hay dones, hay diversidad de ministerios. Entonces ese grupo debe ser florecido, debe ser atractivo, debe ser lleno de virtud, ¿no? Entonces en ese grupo se forman los líderes. Qué pena es cuando vamos a una iglesia y el pastor es el único que puede enseñar, o el único que debe cuidar a todos. Qué pena que no hay líderes. Y la iglesia que crecerá al nivel de la madurez de sus líderes. Si tus líderes son inmaduros, chismosos, resentidos, no son generosos, son tacaños, y no ofrendan, no diezman, tu iglesia crecerá con esa misma anomalía. Si tus líderes no visitan, no cuidan, no hacen discípulos, porque esa es bueno, ya mismo digo eso, pero si tus líderes no cuidan a la gente, entonces no pretendas tener una iglesia saludable. Entonces, mi hermano, el sistema invernadero te permite desarrollar líderes. Los grupos pequeños te permiten desarrollar líderes. Ellos crecen. La iglesia va a crecer por inercia.
¿sí? En ese grupo pequeño, por ejemplo, Juan 17, 21, 23, ¿qué dice Michelle? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa palabra perfecta unidad, ¿le encaja a usted en su iglesia? Perfecta unidad. La gloria que tú me diste se las di a ellos para que sean uno. Eso no se da en las iglesias. En la iglesia hay división, hay pleitos, no tienen el mismo sentir. En la IM mismo estamos luchando para tener todos un mismo sentir. No será fácil. Me quedan 2 años del periodo de presidente y voy a trabajar en la unidad. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Porque la gloria de Jesús, para que seamos uno, me la puso en mí como presidente. Y yo tengo que hacer cosas para yo poner la gloria de Jesús en sus vidas y generar la unidad. Una visión genera unidad, el perdón genera unidad, la humildad genera unidad, el sacrificio por otro genera unidad. Entonces, yo no he hecho todo eso y pido perdón públicamente. Yo estoy entendiendo que el peso que llevo en mis hombros de la yeme es tan pesado que no puedo llevarlo en la carne. Debo llevarlo en el Espíritu de Dios. Entonces, esa unidad se va a dar en ese grupo pequeño, en ese grupo invernadero. Miren, cuando yo fui a Ambato, a la Tacunga, yo entré a ese invernadero, a uno de rosas, y era lindo ver las rosas parejitas. Tienen un sistema de riego donde todas reciben agua. Todas, a través de un aducto, reciben nutrientes, le mandan vitaminas, no sé cómo se llaman, estas cosas, abonos. Les envían abonos. Luego, cuando ya están saliendo los botones, los protegen. Tienen un clima de tal forma que el clima se acopla a su crecimiento. Entonces, imagínense su grupo pequeño así. O sea, un sistema es algo que genera que todos vayan uniformemente creciendo. Ese sistema hace que todos tengan vida, que todos sean cuidados. Porque el pastor, el síndrome del pastor de 100 ovejas está pasando mucho en nuestras iglesias. El pastor que cuida a las 100 personas. Él tiene que visitar, él tiene que predicar, él tiene que enseñar, él tiene que orar, él tiene que ayunar, él hace todo. Pero si tú tuvieses 12 hombres o 5 o 6 o los que quieras, que tú te inviertas en ellos, en un grupo pequeño, por ejemplo, que tengas 4 personas, tú te inviertes en ellos, das tu vida por ellos, oras con ellos, por ellos, comes con ellos, pagas por ellos, los llevas al encuentro de oración, los invitas a orar, los reprendes, los exhortas, los abrazas. Esa gente va a aprender del amor de ti y de Cristo. Y no va a hacer otra cosa sino que lo mismo. Entonces, eso va a ser algo como un sistema de invernadero, ¿sí? En ese sistema tú vas a desarrollar el ser. ¿Qué es lo que hacen las iglesias? Las iglesias desarrollan mayormente el saber y el hacer. Todos hacen ministerio, el hacer. Nadie en eso no patalea. O sea, la gente hace ministerios. La gente sabe de Biblia, pero la gente no es transformada en el carácter. El ser es lo que falta transformación, hermanos. Y la transformación se va a dar en 2 lugares: en el cuarto secreto, en la intimidad con Dios, y en la comunión de los santos, porque hierro con hierro se aguza, y hombre con hombre también. Entonces, la transformación de una persona cristiana, un hijo de Dios, se va a dar, no en un culto, hermano, disculpen. En el culto no se aprende mucho. En el culto, el pastor es un monólogo que está hablando. Captarán muchos porque son bien atentos, pero la mayoría está desatendiendo, está en otro mundo, y hoy más con el teléfono. Entonces, por más que te esfuerces allí, el logro es mínimo. O sea, vas a lograr, pero es mínimo. Pero llévalo a un grupo pequeño, el logro será exponencial. Por eso, quiero tocar con grupos pequeños. Dice, no necesitamos crear más reuniones que desgasten la vida de las personas. Las personas están tan colapsadas con cosas, con afanes,
que si tú les creas otro grupo de estudio, otro grupo de otro culto, entonces se sienten más. Pero cuando tienes un grupo pequeño no tienes que crear otro sistema de academia, de estudio de la Biblia, no, porque ahí en el grupo pequeño lo estudian. En el grupo pequeño crecen en su carácter, crecen, como dice Efesios 4, a fin de que crezcamos juntos, ¿no? Y número 4, para cerrar, ¿por qué desarrollar un sistema de grupos pequeños saludables? Porque la multiplicación será exponencial. La multiplicación será exponencial. Es decir, lo que tú pensabas lograr en un año, lo vas a lograr en 6 meses. Lo que lo pensabas lograr en 10 años, lo vas a lograr en 5 años. La multiplicación es acelerada. El pastor no será el único liderando por todos. ¿Qué es lo que pasa? Que los pastores están liderando por todos. Y hermanos, escuchen esto, el ministerio es confianza. Hay muchos pastores que no confían ni siquiera entregarle una casa de luz o un grupo pequeño, una célula, a un líder. Pero tienes que confiar. En nuestra congregación, no voy a tomar el ejemplo de mi iglesia está lejos de ser una iglesia saludable. Estoy recién empezando. Pero tenemos, miren, por ejemplo, en nuestra iglesia, tomen nota de esto si quieren tips para el futuro. En nuestra congregación hemos tomado un cambio radical. Toda reunión que tenemos, porque no queremos sacarlas, es decir, jóvenes, mujeres, no vamos a sacarlas, no. Vamos a mantenerlas, pero nuestras reuniones de niños, Igleluz, por ejemplo, Igleluz es los sábados a las 4. Nuestras reuniones terminan todas en grupos pequeños. Las mujeres hoy tuvieron su reunión, digamos que tuvieron 60, 70 mujeres, al final todas terminaron reunidas en 4 o 5 personas a compartir lo que se predicó. Los jóvenes, todos los sábados se reúnen a las 5:30. Todos ellos van a su reunión y van a sus grupos pequeños. Los niños terminan su enseñanza, las canciones, los juegos, el versículo de memoria, y todos van a grupos pequeños. En el culto, el pastor predica, hay más de 250 personas en un culto, y termina la predicación, termina la oración, y dice, ahora vamos a mover nuestras sillas y vamos a estar en grupos de 3 o 4. Y vamos a compartir lo que Dios habló a tu corazón. 15 minutos de compartir y orar. Entonces, formamos la cultura de grupos pequeños. Y tenemos más de 30 grupos pequeños repartidos durante la semana, durante todos los días. ¿Usted cree que yo avanzo a cuidar todo eso? ¿Usted cree que yo avanzo a visitar todos los grupos? Yo no visito ningún grupo. Yo no visito ningún grupo. Yo tengo mi propio grupo el día martes. Que tengo ahí a 3 pastores. Y en el caso de 2, sus esposas. Ese es mi grupo. Yo lo cuido. Yo con ellos hablo, con ellos los visito, con ellos oro, con ellos lloro, etcétera. Ellos me ayudan. Entonces, yo no tengo que andar liderando a todos. Los lidero a todos en un sentido, pero a través de otros. Y eso me descarga y no me desgasta. Y por eso puedo atender la IEM, ¿verdad? Muchos estarán cumpliendo una función pastoral en sus grupos pequeños. ¿Cómo así pastoral? ¿Y cómo así usted dice que? Porque cuando alguien cuida a alguien, hace una función pastoral. El pastor no es el titulado del seminario. El seminario es un recurso que fortalece el pastorado. Pero pastor es aquel que cuida ovejas. Y esa manada pequeña que hacemos en el grupo pequeño se convierte en una manada que hay que cuidar. Entonces, aunque no hay un protagonista que sabe todo y es el más espiritual, sino que hay un encargado del grupo, es como el pastor del grupo, por llamarlo así. No le damos ese título porque él se va a creer mucho después, sino simplemente tú lo sabes, pero es un encargado del grupo pequeño, que te rinde cuentas por ese grupo pequeño. Un grupo saludable terminará generando más grupos saludables. Miren, nosotros reproducimos de lo que somos. Reproducimos de lo que somos. Escriba esa frase. Reproducimos lo que somos. Reproducimos lo que somos. Si usted es un hombre que no lee y no ora la Biblia, usted va a reproducir una iglesia así. Si usted es un hombre que no diezma, usted va a reproducir una iglesia así. Si usted es un hombre que no visita a los hermanos, usted va a ser un hombre así. Va a reproducir una iglesia así. Si usted es un hombre que no es compasivo, usted va a reproducir una iglesia así. La iglesia es la sombra extendida del pastor. Y vamos a leer Hechos 2, 42 al 47. Esta es la imagen exponencial, hermanos. Y hay otro también que está en Hechos 4, pero vamos a leer Hechos 2, 42 al 47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día. Eso, lee con énfasis ese versículo que estás leyendo último. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo añadía el Señor? Cada día. Cada día. Cada día. Eso no se ve en las iglesias de hoy. Pero sí se podría ver si creamos un buen sistema de grupos pequeños saludables. No es crear por crear, hermano. No porque lo hizo el fulano, porque lo hace el pastor de allá, que el modelo de allá, que el modelo de acá. Eso lo hacía yo hace años. No, pero ahora no, porque no entendía los por qué. Yo solamente quería una iglesia grande. Quería una iglesia grande, de florecida, de impacto, quería la fama. No, no, hermanos, basta de eso. Analiza esta enseñanza, analiza, te voy a enviar luego creo que sí podemos enviar luego las diapositivas para que las revises otra vez y tus apuntes y analiza los porqués. Y hazte la pregunta, ¿yo estoy cumpliendo estos porqués? ¿O he querido tener un grupo porque quiero tener una iglesia más grande, quiero, no. Dice que cada día añadía, y había grupos ahí, en el templo y en las casas, había grupos. Entonces, eso debe pasar en la iglesia, eso va a pasar, créanme, eso va a pasar. Ahora, quiero volver a la primera lámina, porque dejé de decir algo que es para mí fundamental. Dice que una razón de por qué desarrollar grupos pequeños, saludables, que fue la forma favorita de Jesucristo, y aquí no dice énfasis. ¿Para hacer qué? ¿Qué dice ahí? Discípulos. Eso no hice énfasis, pero en verdad debí decirlo, o sea, estaba en mi mente, pero se me fue. Discípulos o seguidores, la versión moderna dice seguidores, no creyentes, cristianos, evangélicos, no, no, discípulos. Y un discípulo es alguien que está completamente comprometido con Cristo y con sus líderes para transformar su vida y rendirse al servicio de Dios y la comunidad. Un discípulo es aquel que sigue los pasos de Jesús. Un discípulo es aquel que muere todos los días, toma su cruz y muere todos los días. Un discípulo es alguien que ama. Y eso no hay en la iglesia, hermano. Hay tal vez un grupo de hermanos así, pero la mayoría de los hermanos de la iglesia no son discípulos todavía, pero podemos hacerlo. Entonces, vamos a trabajar en estos próximos días en algunos tips para ir respondiendo el cómo, porque esta pregunta, Leila, es algo que creo que llamará la atención de algunos, ¿no? Sí, pastor, creo que es bastante interesante. ¿Por qué los pastores, líderes e iglesias no desarrollan un sistema de grupos pequeños saludables? Ya conociendo todo lo que nos ha explicado. Yo he pensado en eso, ¿no? Porque, incluyéndome a mí, no tengo un sistema de grupos pequeños saludables al nivel que debería tenerlo, o al nivel que la iglesia primitiva tenía. Y la respuesta que yo he encontrado es que, número uno, no nos criamos en un sistema así. Recuerden, nosotros fuimos reproducidos de lo que eran los demás. Entonces nosotros venimos de una filosofía congregacional y no grupal, ¿sí? Entonces Jesús sí iba a las sinagogas, pero su modo de formar era en grupos. En cambio, nosotros hemos concentrado nuestro modo de enseñar en lo masivo. De hecho, tenemos estudios bíblicos masivos, predicaciones masivas, y eso hay que hacerlo, no deje de hacerlo. Pero la forma bíblica de Jesús
era grupos para formar y transformar. Miren, para informar, para formar y transformar. Los 3 niveles. Informar, formar y transformar. Si un discípulo no cumple esos 3 niveles y se queda en la información, se vuelve una persona que muere, porque la letra mata. Informar es importante, es necesario, bíblico, bibliocéntrico, pero luego debe formar el discípulo en el hacer, pero debe ser transformado a la gloria de Dios, de gloria en gloria cada día. En lo que empezaste lo vas a cumplir, Señor. Entonces, muchos no nos criamos, entonces no se les culpa, no nos culpamos, no nos culpemos, mejor dicho. No sabemos cómo hacerlo. Por eso estamos aquí, creo, con esa humildad de aprender. Lo segundo es que tenemos miedo a lo nuevo. ¿Y si me falla? ¿Y si eso es del diablo? ¿Y si eso me daña lo que vengo haciendo? Todos le tenemos miedo a lo nuevo. Un río nuevo nos da temor. Algo nuevo nos da un recelo. El metro de Quito, para entrar ahí, yo nunca he entrado. Yo tengo recelo de ir a entrar. O sea, nos da temor lo nuevo, ¿no? Y si esto es nuevo para ti, te da. Pero también hay otra cosa, que hay malas experiencias de otros. Y la mala fama que da uno, le da un recelo al otro. O si ya pasaste una mala experiencia, porque copiaste un modelo y luego no te funcionó, entonces te metieron gato por liebre. Entonces, esa mala experiencia también te desaniman y los pastores no quieren abrir un sistema de grupos pequeños. Y cuarto, falta de confianza en los demás, es decir, no quieren soltar. Los pastores se creen dueños del ministerio. Y tú ves a Pablo delegando. ¿Qué sería de pobre Pablo si tenía que cuidar todas las iglesias de Asia Menor y todas las iglesias por todo el mundo? No, él delegó, informó, formó y transformó discípulos y los entregó de una iglesia a otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Entonces los pastores muchas veces tenemos celo y nos da miedo de que los otros líderes crezcan. Entonces, no, hagamos que crezcan los líderes. Y dice el pastor Maxwell, John Maxwell, en los 5 niveles de liderazgo, que el pastor es el tope, el liderazgo llegará hasta el pastor. Pero escúchame, una vez que lleguen hasta ti, si no creces tú, ellos van a tumbar el techo. Y ahí es cuando vienen las divisiones, las quejas, las inconformidades de los líderes, porque el pastor no crece, el pastor anda perdido en el espacio. Entonces, el tope es el pastor. Si tú eres un líder 3, tus líderes serán líderes 2. Si tú quieres que tus líderes crezcan y tu iglesia crezca, hazte el líder 4. Entonces tus líderes crecen a 3. Hazte el líder 5. Entonces tus líderes crecen a 4. Y sigue creciendo, sigue creciendo. O sea, tú no puedes parar de crecer, más bien dicho, tú no puedes parar de profundizar. Cuanto más profundice, la torre va a ser más grande. La IM es un peso muy grande que no podemos llevarla en la carne. Tenemos que llevarla en las fuerzas de Dios. Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí todos los trabajadores, yo os haré descansar. Entonces, necesitamos confiar en los líderes. Sí, yo sé que son débiles, yo sé que fallan, sé que tienen errores, pero tú no eras así. ¿Acaso tú viniste perfecto, fabricado o viniste de fábrica perfecto? No, sigues siendo imperfecto, sigues equivocándote. Entreguémosle. Voy a darles una conferencia después que se llama el modelo DICES, que significa, bueno, que implica cómo empieza un discípulo y a dónde debes de entregarlo. Ese modelo DICES es un modelo de supervisión, de delegación, de confianza, pero muchos pastores no confiamos. Nos da recelo. Miren, les estaba diciendo yo hace un rato que en la Concordia, yo tengo mi equipo pastoral. Ese es un grupo, que tengo un equipo pastoral. Tengo un equipo ministerial que trabaja con los diversos ministerios en la iglesia. La iglesia debe tener por lo mínimo unos 30 ministerios. ¿Qué es lo que la iglesia tiene? Música, diáconos, intercesión, damas, jóvenes. Esos son los ministerios. Esos son grupos segmentados. Ministerios tienen que ser consejería matrimonial, ministerio para jóvenes, para noviazgo, ministerio de ayuda a las viudas, ministerio de emprendimiento, ministerio legal, de justicia y legalidad, ministerio de duelo y funerales, ministerio de ayuda social, ministerio de... Todo eso yo quiero crearlo, no lo tengo.
Yo tengo muchos de ellos, pero yo quiero crear todo eso, porque eso trae en mi mente el Espíritu Santo. Que la iglesia debe tener multiformes ministerios. La iglesia tiene 5 ministerios, 4, 3, 5, danza, alabanza, y solo esos. Y la gente, muchas no quieren estar ahí, no se encuentran, no se hallan en esos ministerios. Pero si tú creas más, por ejemplo, un ministerio de enfermedades catastróficas, cáncer, SIDA, etc. Gente que haya pasado por eso, que tenga especial. Un ministerio médico, médicos que atiendan a la comunidad cristiana y al pueblo, por amor y como un servicio a la comunidad. ¿Sí? Un ministerio deportivo, donde a través del deporte ganamos a la gente. O sea, tanto que podemos abrir el abanico, pero estamos cerrados a veces porque no confiamos. Y no nos damos el tiempo para mirar a los hermanos y decir, este hermano tiene esa capacidad y posiblemente él pueda dirigir ese ministerio. Y lo empezamos a informar, a formar y a transformar en Cristo. Entonces hay poca confianza, poca capacitación. No nos capacitamos, no invertimos, ni siquiera nos gusta pagar. El encuentro de oración tiene un costo de $90, muchos lo ven caro. Pero si vas a un shopping, eso no es nada, un shopping. $90 es poco. Si vas a comprarte un par de zapatos, posiblemente ahí se te va los $90. Pero como es esto acá, pues lo vemos diferente, ¿no? Poco enfoque y mucho activismo. Aquí quiero detenerme para ir cerrando. Muchos pastores tenemos mucho activismo y poco enfoque. Somos dados al activismo. ¿Por qué? Porque somos necesitados del reconocimiento. Pensamos que más actividad, más eficiencia. Y más bien Jesús invitaba al descanso, al reposo. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La Biblia es todo lo contrario de lo que nosotros solemos hacer. Los pastores estamos llenos de actividad y poco enfoque. Es decir, ni tenemos una visión. ¿Te has hecho la pregunta? ¿Qué quiero hacer los siguientes 15 años? Yo tengo en mi apunte, en mi cuaderno de apuntes personales, de todos los días, como una agenda personal, no de fechas, sino de cosas que pasan en mi vida. Le hice la pregunta al Señor hace unas mañanas atrás, porque yo tuve una intervención quirúrgica delicada y yo estuve a punto de morir, tengo 45 años. Entonces yo dije, si yo vivo 15 años más, si vivo hasta los 60, si algo me llegara a pasar por causa de la salud, Dios no quiera, ¿no? Yo quiero vivir hasta los 90, 100 siquiera. Que mi esposa me aguante, que sufra más. No, mentira. Ella está por aquí. Sí, yo quiero vivir mucho, pero si llegase a vivir 15 años más, ¿qué voy a hacer esos 15 años más? O sea, ¿cuál es tu enfoque en los últimos 15 años de tu vida? No tenemos enfoque. ¿Dónde quieres estar en los siguientes 5 años? ¿Dónde quieres tener a la iglesia en los siguientes 5 años? Entonces hay poco enfoque, hacemos una y otra cosa. Entonces yo estoy en ese proceso de ir cambiando mi vida. Y luego de cambiar mi vida, hermanos, créanme, por inercia cambia tu familia. Y por inercia cambia la iglesia. En cambio, nosotros queremos cambiar la iglesia primero. No, el cambio es nosotros. El cambio es mi alma, mi espíritu, mi vida. Debo enfocarme. ¿En qué me voy a enfocar? En Cristo, en su palabra y la oración. Ahí está Hechos, hermano. Hechos 6 nos da la clave, pastores. 2 cosas que te enfoques, palabra y oración, palabra y oración, palabra y oración. El resto que atiendan las mesas, que atiendan los grupos pequeños. Entonces, hay mucho activismo y los pastores están cansados, están frustrados, están agobiados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y esto es algo, el primer punto de la siguiente lección, del siguiente tema que vamos a enviar grabado, es que el pastor tiene que ser un pastor saludable. Entonces, con esto, mis queridos hermanos, en mente, cerramos y hacemos la pregunta, Leila. Bueno, pastor, ¿y el cómo? El cómo. Bueno, el tiempo se nos ha acabado y gracias a Dios que se me acabó el tiempo porque esa respuesta no la quiero dar hoy. En verdad, yo quiero pedir disculpas si alguien de pronto venía con la expectativa de ¿cuáles son los pasos? 1, 2, 3, 4. Y chum, hacer así ya para hacer los grupos pequeños. No, creo que Dios quiere trabajar en algo más profundo. Y el cómo, yo ni siquiera prometo que voy a terminar de darlo,
porque yo estoy en ese proceso. Pero voy a darle lo que yo he aprendido en estos años, todos mis años de ministerio que tengo. Son pocos, pero porque aquí hay pastores que me llevan la delantera, pero especialmente en esta área de los grupos pequeños. Y cómo estoy mirando desde ahora, cómo yo le sugeriría, qué es lo que yo creo que usted podría hacer en su propia identidad y contexto local. No podemos seguir copiando modelos, tenemos que seguir más bien buscando en la palabra qué es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros como individuos cristianos que somos. Entonces, el cómo, vamos a hacerlo en dos formas. Número uno, en la siguiente capacitación, hacemos todo un resumen de lo que vamos a hacer en estos días, que es ir dando videos cortos de algunos tips del cómo formar un sistema de grupos pequeños saludables. ¿Ok? Entonces, Leila, esa es mi respuesta ante tu pregunta y espero que de alguna manera estés atenta a lo que viene más adelante. Claro que sí, pastor. Y bueno, también creo que un consejo es estar atentos al grupo de WhatsApp, a las redes, Facebook. Ahora tenemos Instagram, así que por ahí estaremos dando a conocer cuándo será, dónde. Bueno, ya sabemos dónde, en Zoom. Pero estar atentos, llenar los formularios. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Estamos aquí para ayudarles. Ok. Entonces creo que todos podrían alzar la mano y decir quiénes van a estar en la siguiente, y yo creo que soy la primera. No sé. ¿Quién más dice yo? Bien, gracias. Creo que en todas las láminas que pasamos habían ciertos anuncios que se dieron y algunos anuncios son muy importantes que los consideren, que los tomen en cuenta para las cosas que se vienen en el futuro. Quiero abrir un segmento de preguntas. Quiero abrir un segmento de preguntas. Por ejemplo, ahí dice encuentro de oración, formulario de inscripción. Ahí está el QR. Puedes darle el link ahí si has pagado y no te has inscrito. Debes dar, por ejemplo, clic a ese link, perdón, a ese QR, tomar la foto y ahí inscribirte. Y cosas así, ¿no? Ahí están los anuncios. Ahí está, si quieres ser parte del equipo digital IM, todos los que manejan estas cosas de las redes, ahí copia el QR, llena tus datos y te pasarán un filtro donde podrás ser o no aceptado en el equipo de comunicaciones o digital IM. Junior es el encargado a nivel nacional, etcétera, ¿no? El encuentro de oración, otra vez, y así estaremos. Entonces, el tiempo de oración es importante, 4:50 todos los días jueves. Pasamos el link en todos los grupos de WhatsApp y ahí puedes tú entrar a profundizar en la presencia de Dios junto a nosotros los días jueves. Pastor Teo está adelante de las misiones y así. Franklin está con los jóvenes y Ministerio de Jóvenes y todos. El campamento Luz y Libertad. La pastora Leito está en lo que es y el Congreso de Zona de Mujeres, el Congreso Zonal es el 6. El 6, si alguna de ustedes quiere participar, ahí puedes informarte e inscribirte. Y también, pues, le invitamos a todas las mujeres de la zona Esmeraldas que vayan, se inscriban al Congreso de Mujeres. Muy bien. Preguntas. Voy a salir un ratito de compartir para poderles ver y luego volvemos a los anuncios. Leito, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué perspectiva tiene? Marilonor. Buenas noches. Bueno, muy interesante. Hay algunas cosas que son muy puntuales. Me parece muy buena la introducción de la capacitación de grupos pequeños, porque es como una manera general de ver las cosas y pues yo creo que ahí poco a poco uno va a ir aprendiendo sobre los pasos a seguir, o no sé si habrá pasos a seguir o el Espíritu Santo nos va a dar los pasos, pero creo que la información que hemos recibido es muy interesante. Yo estuve anotando todo y aún las cosas que iba recibiendo de parte del Señor en cuanto a la capacitación. Entonces, muy bueno para mí. Yo creo que está muy práctico, entendible. eh, Todo está pues en que cada uno lo pueda poner en práctica a la manera como el Señor vaya también guiando sus vidas, porque hay cosas muy puntuales como la cantidad de personas en los grupos, que son de 3 a máximo 10. Entonces hay cosas que son muy puntuales. Me gustó mucho el asunto cuando dice que es un movimiento orgánico,
donde es dirigido por el Espíritu Santo, donde hay un crecimiento, donde hay una cercanía del uno con el otro, donde se pueden practicar los mandamientos recíprocos, porque obviamente cuando tú tienes cercanía con alguien, tú aprendes a amarlo, también a conocerlo y a ver qué son sus necesidades y a orar el uno por el otro, ¿no? También a ver sus errores, las cosas que no son tan agradables, tanto de un lado como del otro. Entonces, no, realmente me parece muy, muy interesante. Gracias, Leito. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No tenemos las respuestas a todo, pero podemos por lo menos pensar la respuesta. Antes que Claudia me diga algo, un buen discípulo de Jesús siempre hace preguntas. Usted lea la Biblia y hay muchas preguntas. El buen discípulo hace buenas preguntas y también anota, hace anotaciones. Así que le animo a que anote todo. Y quiero pedirles una segunda tarea. Hay una tarea que mandé y un buen discípulo cumple las tareas también. Lo primero que mandé a esa tarea es que hagan una lista de grupos de donde Jesús o los discípulos estuvieron en grupos pequeños. La segunda tarea es que me manden su resumen. Si yo tengo un mentor que me reúno una vez con él, una vez al mes con él, y él me pide que le escriba todo el resumen de nuestra reunión. Así yo estoy dale y dale escribiendo mientras estamos hablando todo, lo que yo digo, lo que él dice, y yo le reenvío en los siguientes días un resumen de todo lo que yo extraje. Y es lindo porque él me hace una retroalimentación y fortalece todo lo que yo dije. Entonces, si usted quiere ser un buen discípulo, un buen estudiante, por favor, haga un resumen de lo que usted escribió y me hace también a mí, me ayuda mucho para retroalimentar todo lo que se dijo acá, ¿no? Pero bueno, le dejo esa tarea. Es algo que usted puede cumplirlo o no, si no quiere, es cuestión suya. Así que, bueno, le dejo allí. Hermana querida, hermana Claudia, buenas noches. Su Buenas pregunta. noches, Pastor Jaime, Dios le bendiga y Dios bendiga a todos mis hermanos. La pregunta que yo le quería hacer es, ¿este sistema es aplicable tanto a grupos de no creyentes y creyentes? Todo lo que sea grupos es bueno. Todo lo que sea grupos es bueno. Algo que estamos aprendiendo ahora es que hay distintas clases de grupos dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo les decía que acá todas nuestras reuniones terminan en grupos pequeños. Todas. Y también estamos tratando de distinguir entre dos clases de grupos. El grupo de cuidado y discipulado y el grupo de evangelismo y ganar personas, ¿no? Entonces, este es un poco el cómo, ¿no? Después ya voy a hablar de eso, pero en la iglesia deben haber entre 3 clases de grupos distintos, o 4, si es posible, si se quiere, o más. Por ejemplo, grupos de ministerio, grupos de cuidado, que es discipulado, o grupo de evangelismo, por ejemplo, o grupos, acá le llaman grupos de apoyo, o grupos también se llama grupos especializados, que por ejemplo, si, digamos que creamos un ministerio que se llama el Ministerio de Personas con Enfermedades Catastróficas. Entonces, creamos un grupo de apoyo de, digamos, 3, 4 personas que están padeciendo con cáncer o con un familiar con cáncer. Entonces, creamos un grupo de apoyo especializado. Es otra clase de grupo. Entonces, los grupos, todo lo que sea grupos, en cualquier instancia o nivel, va a ayudar muchísimo al cuidado, al desarrollo de la iglesia. Pero se puede aplicar en cualquier instancia. Gracias, hermano Claudio. Otra pregunta. Buen discípulo hace buenas preguntas. Más preguntas. Está abierto el diálogo. Pastor Jaime. ¿Cómo está? Te saluda Olger. Sí, Olger. Esa voz la reconozco donde sea que esté. Mira, Pastor, bendiciones a todos. Es cierto lo que usted dijo hace un momento, que a veces tenemos miedo a dejar o no estamos dispuestos a dejar los modelos tradicionales, y eso parte también en el trabajo que nosotros realizamos en lo que es plantación de nuevas obras. Queremos ir a lo mismo, a lo tradicional, que son aires libres, que son campañas evangelísticas, cultos diversos. Cultos diversos, pero no partir e ir a los cambios. Pero si vemos a Jesús, antes de formar los grupos pequeños, primero hizo nuevos contactos, persona a persona.
y es lo que da inicio al grupo pequeño. Entonces, una pregunta, pastor. En un proceso de plantación, ¿en qué tiempo se debería formar grupos pequeños? Te voy a responder esa pregunta en el cómo. Pero lo que tú dices es muy cierto. Lo primero y lo de siempre de un pastor es las conexiones. Y esa conexión debe estar guiada por el Espíritu Santo. Por eso nuestra visión dice, a fin de glorificar a Dios. Y cuando uno glorifica a Dios es cuando el Espíritu Santo le está hablando, lo guía. Entonces, las conexiones son diversas. Todo movimiento, todo encuentro que tengas con personas, posiblemente sea el Espíritu Santo que te lo trajo a tu vida. Ahora, tu pregunta no la voy a responder al 100%, como tú dices, ¿en qué tiempo? Pero sí te puedo decir que cuando tú haces las cosas bien, guiado por el Espíritu y con los porqués, no el cómo, sino los porqués, entonces tu grupo va a ser muy saludable y va a darse en el momento indicado. Es decir, cada contexto es distinto, Olger. Cada ciudad es distinta. Cada lugar es distinto y tiene que ser aplicado. Por eso esa respuesta no es concreta, es variable en los lugares. Es decir, los tiempos son variados. Hay grupos que van a tardar más, hay grupos que van a ser muy rápidos. Hay gente que es muy fácil para empatizar, hay gente que es muy difícil para abrirse. Hay gente en la ciudad, por ejemplo, es más difícil que la gente se abra. Es más difícil que la gente tenga acceso o tiempo para llegar a grupos. Uno de los cómo, por ejemplo, que voy a darles a ustedes es el sistema híbrido de grupos pequeños. El sistema híbrido de grupos pequeños es fusionar la reunión, una semana virtual, otra semana presencial, de acuerdo a los contextos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora guiado por el Espíritu Santo. No porque lo diga el pastor Jaime, lo diga el modelo tal, no, sino porque Él te guía en el tiempo con Dios, Él te va guiando, ¿no? Pero siempre, pastores, tiene que haber una asesoría de alguien que vaya más adelante que nosotros. Gracias, Oliver. Disculpa que no te respondo al 100%, pero algo puedo decir. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más? Sí. Una preguntita. Me adelanto como la señorita Leila. Después de todo lo que hemos visto, mi pregunta es la siguiente. Para trabajar en los diferentes grupos, porque deben haber grupos de niños, de adolescentes, bueno, como se formen los grupos. Pastor, me estoy adelantando, porque me imagino que es la inquietud de todo. Esa es la ansiedad que está comiendo. Sí, que es la tenemos ansiedad. todos. La ansiedad que Sí, tenemos todos. y el material Esa es la pregunta del millón. y los módulos. Ya. Te voy a responder con esto, mi querido llamado. ¿Qué dice aquí? La Biblia. Bueno, Biblia. No te preocupes del material. No te preocupes del material. Dios va a proveer, pero Él ya proveyó el material. Y el primer material es la Biblia. Y no podemos sacar la Biblia de la iglesia. Hemos pecado muchas veces en ese sentido. Yo reconozco eso y vamos a tratar de enmendar eso, ¿no? La Biblia tiene que ser el centro. Jesús, la Biblia, en el centro de la vida. Porque la Biblia tiene todo. Tiene todo. Pero yo te entiendo tu pregunta y yo te voy a responder después miren, hermanos, recursos hay millones, pero cada uno tiene que acoplar lo que la iglesia necesita. ¿Sí? Nosotros los Pastor pastores, Jaimito. perdón, el síndrome del pastor es querer el cómo y el material. Esas son las dos cosas. Él quiere el cómo, 1, 2, 3, 4, así, y el material. ¿Cuál es? Entréguenmelo. Y sin ir a la capacitación, quieren el material, comprarlo. Pero eso es hueso seco, es un hueso seco, porque no nace en el espíritu. Entonces tienes que tener paciencia, tenemos que tener paciencia, yo también. Y Dios te va a enviar un material, un recurso. Sí, perdón, Norbert. Algo, pastor. Nosotros acá para formar los nuevos contactos y hacer los grupos pequeños, creo que como no hay para el material, y es cierto que nosotros estamos acostumbrados a que nos den un manual para poder trabajar, pero el método inductivo es ideal para grupos pequeños porque lo interactuamos con los que van a estar. Ahí está un buen consejo, ¿no? Método inductivo, ¿no? Hacer las preguntas claves, 3 preguntas claves, y con eso ya tienes un método. Pero bueno,
Más adelante responderemos preguntas del cómo, ¿sí? Gracias, Pastor Norberto, por esa transparencia y esa El necesidad. hermano Gregorio parecía que Nante quiso preguntar, no sé, Preguntémosle si era cierto, Gregorio. no le dimos Sí, bueno, pero ya me respondieron a las inquietudes que tenía. Ah, era el material también. No, no, el material no, mi pregunta iba, cuando se hablaba de grupos pequeños, y usted habló de que usted tiene un grupo seleccionado de 3 pastores, ¿no? Entonces la pregunta mía iba, ¿cómo debo hacer mis grupos pequeños? ¿Con los miembros convertidos o con las personas inconversas? Entonces ya me respondieron a esas preguntas. Y como también dijiste la palabra cómo, no puedo responder eso. Porque cada vez que aparece la palabra cómo, ¿cómo creo mi grupo pequeño? Estamos adelantándonos a los hechos del futuro. Así que Dios te va a guiar, Dios te va a guiar. Por ahora no hay más tarea, no hay que abrir grupos pequeños, no hay que hacer nada todavía. No, no haga nada. Simplemente ore, interiorice la enseñanza, revísela, haga las tareas que le mandé, envíemelas. ¿Dónde la enviamos yo, Junior, para que ellos puedan, a mi número o qué? Por ¿Cómo la PDF. enviamos? ¿Y cómo Junior. Puede la ser enviamos? a mi WhatsApp. O Ya, voy a enviar el WhatsApp de la IEM, mejor. Puede ser. ya. Hay un WhatsApp de la IEM, hay un número oficial de la IEM, donde usted puede enviar, hacer preguntas y todo. Entonces, anótele el número en el chat para que los que puedan, no se va a crear un grupo, ¿no? De la IEM, ¿no? Ahí no, sino que es un número donde usted puede enviar mensajes y hacer preguntas. Pastor, no sé si es Pastor Miguel Ángel Esteves. Si es pastor, confírmeme, o si no, pues solo dígame, hermano tal. Soy líder de la iglesia, hermano, Muy y bien, dirigimos el departamento de evangelismo, muy bien. ministerio de evangelismo de la iglesia local. Lindo. Me llamó, primeramente, darle las gracias por su oportuna conferencia de tanto conocimiento tan apropiado y que nos motivan de verdad a desarrollar eh, eh, esos grupos pequeños que yo sé que hoy en día las iglesias pues deben inmiscuirse en ese tipo de trabajo y tener ese tipo de visión, está enfocado ahí. Pero me llamó la atención cuando usted hablaba de la importancia de desarrollar grupos pequeños. Es porque podemos desarrollar los tipos invernaderos. Yo soy ingeniero agrónomo, o sea, desarrollado en las ciencias agrícolas. Y vi que usted mencionó algunas cualidades de lo que se produce en un invernadero, de qué forma, y de verdad que me llamó la atención poder llevar esto a la práctica en grupo pequeño, en tipo de evangelismo, porque de verdad, cuando desarrollamos un cultivo en un invernadero, pues tenemos mejor enfoque, conocemos más directamente las necesidades del cultivo, porque no es una plantación extensa, sino que hay un mayor monitoreo, un control dirigido, y usted hablaba de que es cierto, de un crecimiento uniforme, homogéneo de lo que va a haber ahí. De verdad que me gustó esa parte, me llamó la atención, hermano. Gracias, hermano. Junior, gracias, hermano líder. Vamos a tomar la foto. De pronto algunos ya están saliendo por la hora, aunque para mí es temprano. Bueno, es tarde, perdón, realmente. Pero vamos a tomar la foto, así que en este momento sí, los que ya puedan prender sus cámaras para la fama, háganlo por favor. Vamos a tomar la foto para saber, para tener el registro. Entonces nos orientas, Junior. Así que todos los que puedan prender sus cámaras, tengan la bondad, háganlo porque es un registro que queda en la historia de la IEM. Usted es parte de la historia de la IEM y es parte de eso lindo que el Señor está haciendo. Tenemos aquí gente de todas las iglesias y tenemos gente de otros lugares, de otros países. Entonces, créanme, Dios está respondiendo a las oraciones de muchos de ustedes que han orado por años para que la iglesia sea una iglesia de impacto. Así que vamos a tomar la foto. Ahora sí, te escucho, Junior. Sí, muy buenas noches con todos. Son 4 fotos, así que vamos con la primera, ¿ya? 1, 2, 3. Ya está la primera. Prendan sus cámaras, no se olviden. Vamos con la segunda.
Dame paciencia, por favor. Está la segunda. Vamos con la tercera. Ya está la tercera. Y vamos por la cuarta. En la cuarta ya salen todos bloqueados, sin imagen, ¿no? Sí, salen sin rostro. Pero bueno, Salen sus nombres, ya por lo pasó. menos. Ya. Bien, voy a ir cerrando por respetar el tiempo. La capacitación son de 2 horas y quiero respetar el tiempo de ustedes, a menos que haya una pregunta muy importante, le damos el valor. Pastor, yo no tengo una pregunta, pero sí quiero agradecer al equipo de las pastoras que a nivel de la zona están siempre comunicando este tipo de capacitaciones y nos están apoyando, como la pastora Marisela, la pastora Mayra, la hermana Sonia, la pastora Claudia, Mercedita. En verdad estoy muy agradecida a ellas porque sin ellas no sería posible que la iglesia se entere de todo esto a nivel nacional. Entonces quiero agradecerles por su presencia y por su apoyo al ministerio. Ya, gracias, Leito. Y gracias a usted también por estar al frente. Queremos anunciarles que los jueves 4:50 tenemos un tiempo de oración. Un tiempo de oración. Y me parece que es muy lindo el tiempo de oración. Yo he encontrado mucho apoyo en el tiempo de oración y también respuestas. Yo tengo testimonios. Por ejemplo, el fenómeno del niño fue uno de esos, ¿no? Aquí oramos todos los jueves por el fenómeno del niño. Ese niño ya vino envejecido, ¿no? No vino sin fuerzas. Pero bueno, el Señor responde muchas oraciones. Les invitamos. Todos pueden venir a las 4:50. No es ni siquiera un sacrificio, es una necesidad. Así que les invitamos. Chicas, mujeres, escuchen. Tenemos un congreso, el siguiente es en Esmeraldas. Ya tuvimos el de la Concord, el zona central, tuvimos el de la zona Manabí, están las fotos. Si quieren esas fotos, ahí las pueden buscar en el Facebook. Y también vamos a tener el de Esmeraldas. Y en la parte de abajo está la cuenta de inscripción. Haga el pago y envíe el comprobante a la hermana Lorena Centeno, o si no, a cualquiera de nosotros para poderle enviar a la hermana. Pero esto es para todas las mujeres, aún de las otras zonas. Si quieren ir, no pudiste ir a las otras reuniones y quieren ir, pueden hacerlo también. Estamos teniendo lindos tiempos en los congresos de mujeres. Muy lindos. Así que les invitamos para que participen en el encuentro, en el Congreso de Oración. Bien, estamos teniendo también conferencias virtuales. Yo sé que pareciera que hay tanta agenda llena, pero no es una obligación que usted pueda estar. Pero si usted encuentra que hay buena enseñanza, riqueza bíblica, espiritual y práctica, mujeres, les invitamos a este 18 de julio con la pastora, la hermana Ana de González, esposa del pastor Daniel González de Palabra de Vida, que ella estará con nosotros, con ustedes, más bien dicho, el jueves 18 a las 8. Es jueves, suelen ser sábados, pero esta es jueves, por el horario de ella, por la agenda de ella, ¿no? A ver, se me escapó. El encuentro de oración, aquí es importante. El encuentro de oración es 12, 13 y 14 de julio. Vienen gente de otros países al encuentro, pero también viene un equipo de Colombia. El encuentro lo hacen en original de Colombia. Viene un equipo de Colombia para ministrar la palabra y también viene un equipo de Ambato y de Guayaquil. Entonces, ya tenemos casi 50 personas inscritas. El cupo me parece que es para 100, entonces tenemos la mitad y hay gente, por ejemplo, en mi iglesia hay como 6 o 7 más que van a inscribirse en estos días y algunos están esperando que les paguen su sueldo estos días para inscribirse. Hermanos, no espere más. La inversión es muy baja respecto a las bendiciones que se reciben. Así que, ¿cómo hacerlo? Debes pedir el link de inscripción, hacer el pago primero del 50% o el total, tomar la foto y hacer la inscripción y enviar el link en la inscripción. Así que el encuentro de oración es para ti. No pienses en nadie más, es para ti. Pastor, lo que no pasa por el pastor no pasa a la iglesia. Debe pasar por ti el encuentro, vivirlo y vas a ver lo que va a pasar con tu iglesia. Grupos informativos, si quieres estar en el grupo de Mujeres IM y Capacitación IM, dale, ¿qué debe hacer ahí, Junior? Hay una opción en los teléfonos para escanear, ¿verdad?
Sí, pues, sí, pastor, en cada teléfono tiene la opción de escanear y puede entrar a los grupos. A ver, vamos a dejar ahí un minutito rapidito a los que quieran escanear. Ahí está el, para que puedas escanear si quieres entrar al grupo. No, no es un grupo donde todo el mundo escribe, por cierto, solamente escribimos nosotros la información que necesitamos enviar. Sí, bien. Con tu teléfono puedes darle a la pantalla y va a enviarte al grupo de WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, sigamos. El WhatsApp oficial de la IEM. Ese es el primer teléfono que tenemos de WhatsApp oficial. Anótelo. A ese número envíeme las tareas. A ese grupo en PDF, ¿sí? Envíeme las tareas para poderles revisar y también hacer una retroalimentación de lo que hemos aprendido. Escríbanlo. Es el grupo de WhatsApp. El WhatsApp, perdón, oficial de la IEM. Muy bien. Escríbalo. Ahí haga preguntas directas de cualquier índole. Preguntas sobre encuentros, preguntas sobre capacitaciones, sobre reuniones virtuales, etc. Digital IM está reclutando más personas porque el trabajo es muy arduo a nivel nacional. Lo que viene es tan grande que necesitamos un equipo sólido, fuerte y muy capaz. Y Junior está solicitando personas. Si tú quieres ser parte del equipo Digital IM, dale ahí escaneo a ese código QR y podrás acceder a una encuesta, ¿no? A una encuesta, a un formulario, perdón. Debes llenarlo. El hecho de que lo llenes no significa que vas a ser parte. Vas a pasar por un filtro y luego de eso se te va a aceptar o no en el equipo nacional. La primera cosa es que debe ser respaldado por tu pastor. Hermanos, el Seminario Bíblico del Pacífico no cuenta con fondos propios. El Seminario Bíblico del Pacífico, esto que estamos haciendo aquí, las coordinadoras, la hermana María Leonor y todos, hacen un servicio a honores, hacen un servicio voluntario. Y no tenemos fondos para viáticos, para viajes, cada vez tenemos que pagar el Zoom, comprar el Zoom para más de 100 personas, etc. Entonces, sus donativos y ofrendas en este momento, si alguien quiere hacer una ofrenda especial al Ministerio de Capacitación, en este momento, toma tu teléfono y haga una ofrenda voluntaria al ministerio, ¿no? También los que quieren el certificado tiene un costo de $5. Si tú quieres el certificado, haz el pago por transferencia y puedes entonces enviar al hermano Junior o al WhatsApp de la IEM y decir, yo hice mi pago, quiero el certificado digital. Tú puedes imprimir, va firmado, lo puedes imprimir y lo tienes para tus carpetas de capacitación, ¿no? Entonces, si alguien hizo una ofrenda voluntaria, le agradecemos mucho, que Dios le multiplique, Dios le provea, le prospere. Y también bendices mucho el ministerio, ¿no? Que por ahora no cuenta con un fondo propio, es algo a honores voluntario. Si alguien lo hizo, envíanos el comprobante al WhatsApp de la IEM. Envíanos el comprobante al WhatsApp de la IEM, que es este de aquí. ¿Sí? Y agradezco mucho. Mejor es dar que recibir, ¿no? No solo recibimos capacitación, sino que también aportamos. Agradecemos lo que Dios trae a nuestras vidas gratis. Gracias, mis hermanos, de mi parte. Creo que es todo. Y ahora abrimos un segmento de saludos de todos los que quieran saludar. Se termina la formalidad. Dejamos de grabar, creo, Junior. Y bueno, vamos a